que es economista y director de CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lechner. Sí, cruzate. Sí, pasa. Es el momento Mirta. Puedes hacer lo que vos ¿Querés quieras. hacer algo, algún show? ¿Querés desfilar? Pará. Sí. ¿Qué tenés puesto? Contanos. Estoy vestido. No, pará. El alfajor en la mano. Sí. Si acá les pagamos con alfajores para que vengan, Claro. porque somos Y muy sí. pobres. Yo soy medio especial con los alfajores. ¿Ah? ¿Por qué? Qué raro que no hicieron ningún chiste con ese comentario. No, yo solo quiero saber por qué. No, ¿por qué porque me haríamos un gustan chiste? los de fruta. A mí No. también. Ok. O sea, el guaymallén O sea, de fruta like. Me hacen bullying. Lo que Ah, acabas de decir también. es terrible. No, vos no podés juzgar a Me nadie, hacen no le gusta bullying. el fiambre, así que está No, de chicos. Me afuera de la dijeron, te conversación. llevo uno de Mar de Plata, famoso, ¿saben? Sí, claro. Y Habana. el de fruta. Qué garrón, Y pero me vos- traen una caja de fruta que yo sé que además no se hace. O sea, ¿Cómo? de hecho el de fruta lo discontinuaron. Habana Claro. lo Claro, no lo discontinuaron. compra no lo nadie. quiere nadie. Vos y yo. Un daño, pero además la caja de alfajores de fruta no existe. No, Hay que armarla. Claro. Es decir, dame 6 de esos, pero no te Claro, lo dan. no, sino- bueno, en donde no sí- existe porque nadie lo No, compra. en Córdoba está mucho más naturalizado. Eso es verdad. En Córdoba, vos mirá que no me gusta Córdoba, le mando Me un beso a gusta todo eso. Córdoba porque ya es cancelada. Pero vos vas y decís, alfajores de fruta y tenés que pedirlos de dulce No, y de viene, leche. claro, y hasta el de durazno, y está el de membrillo, el o de sea, membrillo es mi hay favorito. varios. Porque es de una cosa- hippie, porque Córdoba está lleno Es de genial. hippies. Es Es una de provincia genial. donde Milei saca 70 puntos. Yo solamente les voy a Hippies- recordar hippies eso. de derecha. Bueno, pero Es, ustedes se llevan bien con esa gente, no pasa nada. Está todo bien, chicos. Está todo bien. ¿Cómo estás, más allá de los alfajores? Bien, bien. Bien. Está todo encaminado, todo resuelto. Está todo bárbaro. Me gusta porque ¿Qué? además puedes decir cualquier cosa, pero tenés un saco. O sea, te Claro. creo todo. Claro. Te creo todo lo que vos digas. De hecho, tengo la corbata en la mochila. Me la iba a poner, pero dije, no es un montón. Es un montón. No, pero sí. está muy bien. Si te Iba a pones ser una todavía más corbata, serio. Era como sobregirarme de chamullo, yo claro. directamente no, te no. pago si te pones una Dale. corbata. No sé para qué, pero yo te doy plata. Innecesario. Dije, no, es innecesario. Yo te hubiera bancado. Bueno, gente, estamos con Hernán Lechner y queremos hablar de varias cosas. Yo te quiero arrancar preguntando por algo que vi que hablabas en una nota en página sobre esto, que tiene que ver con la baja de la producción en general en la Argentina y cómo se relaciona eso, para bien o para mal, con la cantidad de cosas que se están importando. Porque Maridan mal. maridas mal, ok, es un Sí, buen sí. primer título. Pero Es como viste que hay una... no sé Cerdo nada con de vino vinos, blanco. Pero quisiera, claro. Cerdo con vino blanco. Está bien, ¿no? Eso está mal. Está Eso mal. está mal. Está mal por definición, ok. Pero Sí, viste es que hay eso. una cuestión de los libertarios, sobre todo, que de golpe te tiran y te dicen, no, bueno, pero vos estás comprando importado más barato, ponele, Sí, qué yo sé yo. venía para acá y decía... venía pensando en esto, pero Ajá. créeme que venía pensando en esto. Y eso son un poco particulares los libertarios, porque en realidad, por ejemplo, a los productos chinos tenemos un problema, pero son más baratos. Claro. Yo Claro. escuchaba hoy una entrevista al titular de Ford, creo que no de acá de la Argentina, a nivel global, que contaba lo tremendo que son los autos chinos. Que vos te subís, conectás con el celular, que vos podés decirle quién va de acompañante y entonces Sí, le podés pone el ir calor dormido. del asiento. Todas cosas. Bueno, y le preguntaban, le decían, no, pero nosotros no tenemos la guita para hacer eso. Le preguntaba, ¿y usted por qué no lo hacen? ¿Ford por qué no? No, da, le decía. Bueno, y yo decía, si quieren abrir todo, terminamos que venga todo de China y se acabó la discusión. Porque sí es porque la dinámica o la única variable es que vivamos, nosotros podamos adquirir bienes más baratos, bueno, que vengan del lugar más barato, pero no es eso. Es decir, de acá también estamos sobregirados en cuestiones ideológicas, porque nosotros queremos que de China no vengan, pero sí de Estados Unidos. Claro. ¿no? Ahora vamos a los bifes concretos, porque la verdad que estoy haciendo, politizando un poco el análisis. Ajá. En la práctica, lo que ha hecho Milei, ha hecho una apertura sin ningún miramiento de la mayoría de los productos importados. Ajá. Y lo digo de esta manera porque es válido la discusión, el debate, el análisis respecto de cómo protejo la producción local. Eso es válido. Es decir, che, te sobregiraste y le pusiste mucha protección o durante mucho tiempo a estos alfajores. Bueno, y sí, entonces, ¿qué hace? Bueno, te lo vende al valor máximo que tiene con protección y nunca mejora la producción. Claro. Bueno, pero
Si vos querés corregir eso, y acá me parece que es el quid de la cuestión, que con la lógica de Milei nunca se puede, porque Milei viene a resolver lo que funciona más o menos, o lo que funciona bien, rompiéndolo. Claro. ¿Bien? Esa es su dinámica. Ahora, si yo quisiera resolver esto, el ejemplo que ponía recién, llamo al dueño de las Dos Rosas y le digo, a ver, maestro, ¿cómo hacemos? Dentro de un año, medio que vos tendrías que producir un poco mejor. Yo tal vez te puedo ayudar financiándote una máquina. Claro. ¿Bien? Porque te ponen el ejemplo, lo hacían con Macri, ahora un poco menos, pero del ejemplo de países que han logrado o mejorar su productividad o en la época de Macri usaban el ejemplo de Australia, es decir, convertirse en un país de servicio, y te comparan con un país que lo financiaron para hacer eso. Claro. ¿Se entiende? Sí. De nuevo, yo prefiero la industria porque la industria suele tener salarios más altos. Ahora, si vos me decías Australia, con la distribución del ingreso que tiene y el financiamiento para hacer una parte de la industria y después una serie de producciones vinculadas o prestaciones vinculadas a los servicios, con la calidad que te puede dar el financiamiento que recibió Australia, y bueno, es debatible. Ahora, acá no tenemos ninguna de esas cosas, ni planificación. Claro. Entonces viene Milei y te dice, no, eliminemos el dumping a los termos Lumilagro. Y entonces salen todos, no. Entonces hay un debate entre, el otro día lo escuchaba Gis, entre los termos, sin connotaciones, Stanley versus los Lumilagro. Pero sin analizar la cuestión de Claro. fondo, ¿no? Sin analizar lo que es el dumping, sin analizar si vos podés llamar al dueño de Lumilagro y decirle, maestro, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y entonces planificar ese proceso de nuevo, porque acá no hay ninguna verdad absoluta. El problema, de nuevo, es que la lógica de Milei para solucionar los problemas, que tal vez algunos son y otros no son, es romper todo. Claro. En la nota hay una cosa que a mí me sorprendía mucho, que es que yo pensaba en un modelo cuadrado de persona que no entiende tanto economía, que bueno, ellos iban más por lo que siempre generalmente hacen los gobiernos de derecha, de bueno, somos el agro, y a la industria le pegan. No. Pero acá veo en la nota que estamos importando fideos y pastas, carnes, todas cosas que se podrían producir en este país. O Sí. sea, ¿qué pasa también con esos productos? Porque uno quizás siempre piensa en importar cosas de fábrica, que decimos, no, acá no podemos hacerlo todo completo. El famoso discurso de no es todo hecho en Argentina si falta un tornillo, etcétera. Digo, tampoco estamos importando, veo que estamos importando las cosas básicas también. Sí, ahí hay una cuestión que es muy buena la pregunta, que tiene que ver con otro tema, que es el nivel del tipo de cambio. ¿Bien? Ok. Cuando nosotros decimos, somos caros para el resto del mundo. Viene un brasileño y dice, che, está caro comer acá. Y claro, nosotros vamos allá y decimos, uy, qué barato. Bueno, eso ya no tiene que ver con lo eficiente o no que vos seas para hacer este alfajor. ¿Bien? No tiene que ver con las máquinas. En el fondo también, una partecita, pero el tipo de cambio pesa mucho más. Entonces, yo puedo ser re eficiente. Puedo haber comprado máquinas, las mejores máquinas, mejorar los procesos de funcionamiento y de producción interno, hacer un alfajor relativamente económico, pero el tipo de cambio o el nivel de apreciación me dan la línea de flotación. Claro. Entonces no puedo competir con China, fin, me fundo. Milei, ¿qué te dice? Milei te dice, es culpa tuya. Vos no sos bueno. El otro día lo subí a mis redes. Había una chica que hizo un posteo contando así a cámara y qué sé yo, diciendo, bueno, no sé qué hay que hacer acá para vender en la Argentina, porque yo hago de todo y no vendo. Ah, la piba del kiosco que no vendía, sí. Sí, Ah, ¿no? lo Entonces, vi, sí. Después dijo, bueno, me politizaron mi posteo. No, genia, era la verdad que vos dijiste lo que Vos lo dijiste, era politizaste fácil. sola. Lo que pasa es que todo el mundo le dijo, ¿no entendés lo que pasa? Ella decía, yo no sé qué pasa. Y todo el mundo decía, ¿no sabés qué pasa? Pero ¿En serio? ahí te das cuenta de que muchos no saben lo que pasa. Claro. Que lo ven desde un lugar tan individualista que no entienden que lo que les pasa a ellos es un reflejo Claro. de lo Sí, colectivo. y algunos no lo quieren entender. Me tomé un taxi hoy. Ajá. Te diste el gustito del Sí. mes. El tachero estaba escuchando Majul. Entonces mira así, estaba qué escuchando garrón. Majul. Digo, bueno. Y entonces iba escuchando. Y en un momento, viste, como habitualmente los programas de radio que yo ponen los audios de la gente que. Y había una
que decía, bueno, yo la verdad que sí, las ventas se me cayeron un montón, está difícil la cosa, y pin, que pa. Pero seguro que si hubiese ganado Obvio. la otra oferta electoral, esto sería mucho peor. Así que hay que aguantar y estoy contenta. Me pareció muy ilustrativo, además, ese audio de un oyente en el programa de Majul. Claro. Digo, es un montón. Ahí no hay ninguna explicación que valga, es decir, más que la ideológica, ¿no? Digo, no, en términos materiales, esta persona estaba diciendo, me está yendo mal. Pero antes era peor y seguramente era peor con Sí, la ni siquiera alternativa. comparaba con antes, porque me imagino que no lo comparaba con antes porque antes no era Estaba peor. mejor. Claro. Lo comparaba con un hipotético caso de si hubiese ganado, en este caso, Massa, y cómo hubiese estado proyectando ella en su en este momento. Después, claro, siguió Majul y medio que iba por ahí, ¿no? Majul iba Claro. en el sentido de qué hubiese pasado, qué sé yo, y hubiésemos sido, estábamos todos muertos. Ahora, en yo te esta quiero altura del partido. preguntar por algo en ese sentido, que... Una cuestión. Sí. La discusión del tipo de cambio, vieron que Milei dice, el tipo de cambio depende, porque no es que nosotros estamos apreciados, dice. Tiene un punto en el sentido de que es una discusión. Supongamos que nosotros tuviésemos desarrollado Vaca Muerta y tuviésemos 30.000 millones de dólares anuales ahora en este momento ingresando. ¿Podría sostener este tipo de cambio? Sí. Es decir, hay una parte que es una discusión vinculada al financiamiento, que es la que discutimos todos los días porque todos decimos, che, esto no se puede financiar Claro. en este momento, en 2030 tal vez sí, qué sé yo, pero ahora no. Esa es en general lo que se lleva la marca de la discusión principal. Ahora, hay una segunda que nunca llegamos porque no se puede dar a veces estas discusiones, que es, si tuviésemos esos dólares, este tipo de cambio, ¿está bien o está mal? ¿Por Porque qué igual haces estaría? percha a la industria. Claro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo te diría, y pensémoslo un poco, porque implica menos gente laburando, salarios más bien magros, porque en este escenario los salarios van a la baja. Bueno, no sé si queremos vivir así. Si tuviésemos 30.000 millones de dólares y pudiésemos resolver o encarar, administrar mejor las tensiones cambiarias que habitualmente tiene nuestra economía, tal vez sería interesante. Igual, un tipo de cambio un poco más atractivo para un modelo de país que evidentemente no es el que tiene en la cabeza Milei. Todo esto para decir algo mucho más sencillo, que es Milei no quiere un país con industria. Fin. Claro. Fin. Yo te escuchaba recién y pensaba en una frase que le escuché a Tenenbaum el otro día. Mirá lo que son mis referencias ideológicas del 2025. Pero el otro No te día... permito que hables mal de Ernesto. No estoy hablando En mal. este Basta momento los dos está con muy el bien. resto. Tienen un Es, tonito Está del- bien que vos hayas dicho la cosecha. Eh, Tenenbaum 2025. Absolutamente. Yo estuve en la siembra, boludo, ¿eh? Yo vengo de cemento No, aguantando el eso- gorilismo de Tenenbaum. Eso es un poco juzgable, pero yo, no importa. estoy muy traumatizado con escuchar a Tenenbaum. Pero el otro día lo escuchaba en una nota que le hizo a Máximo Kirchner y Tenenbaum le decía algo que está bien porque, ¿qué es lo que es Tenenbaum? Es un poco siempre la voz de una cierta clase media de la Argentina, ¿no? Y él le decía, bueno, ¿cómo me convences vos a mí de que si ustedes ganan, el dólar no se va a $10.000? Como que Tenenbaum tenía esta idea de, vuelve el peronismo, el dólar se va a 10.000 pesos. ¿Es así eso que ganamos nosotros y de golpe el dólar se va al carajo? Porque parece que tuvimos bastantes conflictos para dominar el tema del precio del dólar y que ahora con todos los asteriscos que le podemos poner, pero bueno, hace un año y pico que el dólar vale más o menos parecido. Es interesante esa cuestión. Me parece que el peronismo, esto es un debate que el peronismo tiene hacia adentro, que para mí es bien interesante, que tiene que ver con varias aristas. Yo soy de aquellos que sostiene que un modelo de país claramente tiene que incluir al conjunto de los argentinos, no tirar gente por la ventana, como es el modelo de Milei, pero que a la vez tiene que garantizar financiamiento en pesos y en dólares de lo que vos quieras hacer. Cuando hablo del financiamiento en pesos, digo, bueno, podés tener déficit y no lo podés financiar. Pues es un problema. Claro. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos pasó en el 23? Sí. En general, con la cuestión dólar, el peronismo siempre... En esto, el debate público, viste, tiene las cosas que tiene el debate público. En general, el peronismo ha sido bastante más certero, sobre todo desde Cristina para acá. Porque de hecho, por ejemplo, hoy Milei puede sostener el tipo de cambio que tiene porque el peronismo hizo el gasoducto. Claro. Si no, tendría 8.000 millones de dólares menos, quilombo en este momento porque estamos en el invierno, gastándose dólares, no podría ni dar la discusión. Nada podría haber Claro. hecho, ¿no? Ni que hablar si tuviera otras
sé, una sequía, supongamos. Pero no Sí, importa. sí. Vamos a la cosa que se hizo, al gasoducto, ¿no? Entonces, y eso estuvo pensado, nada, con discusiones, tardó mucho, lo que sea. Ahora, estuvo pensado con la lógica de resolver la cuestión de los dólares. De hecho, si vos indagás en la historia reciente, la estatización de YPF, en realidad el motor original, la razón original, es el problema de la, digamos, de la balanza energética deficitaria Claro. que tenías en ese momento. No es tanto ideológico, ninguno que se me enoje, lo digo No, era por una cuestión pragmatismo pragmática. puro, Sí. no, fue eso y está muy bien que haya sido eso. Ujú. Además, yo la banco ideológicamente, pero la razón principal era esa cuestión. Fíjate que hay un hilo conductor que tiene que ver con la discusión de los dólares en la economía argentina. Pensando hacia adelante, bueno, Milei cree que se va a dar bueno, porque él es Milei, entonces con el apoyo de Trump van a resolver que vengan los dólares en la Argentina. Medio que no está pasando y es difícil que pase. Yo estuve en Catamarca en un encuentro del PJ recientemente. Tengo muy buena relación con el ministro de Minería de allá. Ajá. Y él me contaba, le pregunté sobre las inversiones en el litio, y además me conoce de cuando yo era vicepresidente de YPF Litio, así que nos conocemos de ahí, y conozco un poco los salarios y demás. Y él me decía, está todo parado. Sí, está todo parado. Pero ¿cómo está parado? Si se supone que no Claro. está parado. ¿Por qué? Pues tipo de cambio. Lo mismo que les decía recién. No es atractivo. Claro. Bueno, quizás no se da lo de vaca muerta, no están vendiendo los salares, pero tenés la cuestión planchada. Entonces, es un combo esto, ¿eh? Hay que hacer cosas para llegar al 2030 y tener los dólares suficientes. Yo creo que el peronismo esa parte la tiene más clara y creo que hay conciencia de las cosas para hacer. En el camino, bueno, Milei resuelve con puentes que son pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Lo digo de manera muy escueta. Nosotros lo ponemos en un informe nuestro habitualmente, que es ¿cómo resolvió la cuestión de los dólares Milei? Primero devaluó. Le sirvió 6 meses, porque como liberó todos los precios, a junio del año pasado Sí. estaba igual Se que comió la devaluación. cuando había asumido prácticamente. Entonces se gastó todo el changüí, lo positivo de la devaluación. Ahora, ¿después qué hizo? El blanqueo. Primero se comió 2 meses que se le empezaron a ir los dólares. Después el blanqueo. ¿El blanqueo qué es? Usar los dólares que no son tuyos, de la gente. Claro. Después el repo. Después los dólares del Fondo Monetario. Después otra vez el repo. Y ahora quiere los dólares del colchón, que es una especie de farsa del blanqueo, digamos. Claro. ¿no? Es como ir a buscar Sí. el mismo blanqueo, pero en clave de farsa, que además claramente no funcionó. Pero es todo esto, es decir, todo el tiempo tratar de inyectar dólares. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Caputo en un encuentro hace menos de un mes atrás? ¿Cómo va a resolver para adelante? Porque los dólares no están. Bueno, dijo privatizaciones, concesiones, es decir, también va a vender la joya a la abuela. Claro. Quiere vender AISA. ¿Para qué? Para juntar, con suerte, 500 millones de dólares, en el medio cargarse un montón de gente y que nadie no se haga nunca más Claro. agua en un barrio popular. Olvídate. Pero, en paralelo a esos efectos, de nuevo, gastarte eso, gastarte esos dólares y ir pateando la pelota para adelante. Cualquier similitud con la década de los 90 es pura Claro. coincidencia, podríamos decir. Eso es terrible, pero lo que vos decís, entonces, la estabilidad que el ciudadano promedio ve, digo, aunque esté mal, aunque la señora diga lo que vos decías de la radio, que estoy peor, pero mucha gente te dice compro lo que decía Yami, el mismo precio, hay una idea, o sea, ¿hay algo de ficción en eso? O sea, es medio ficcional esa Definitivamente, estabilidad. es una olla a presión. Ahora, muy eficiente. Ok. Bien, el dólar barato en la Argentina gana elecciones, diría, o Claro. tiene buen desempeño electoral. Por eso, antes que devaluar o antes que dejar que corra el dólar, porque flota, dicen los libertarios, pero hoy creo que ya va por el 10º día que intervienen en futuros y suben la tasa. Claro. Sí, la Bueno. mierda también flota. Da como raro. Una pregunta. Pero, permíteme, pero de nuevo, me parece que tiene patas cortas. Es una olla a presión que finalmente, cuando no tengas los dólares, se resuelve malamente. A mí me han preguntado, bueno, ¿vos cómo resolverías? Y no sé, que pregúntenle a Milei que nos dejó acá. Claro. Claro. Porque yo no hubiese hecho estas cosas. Claro. ¿No? Perdón.
No, pienso en que justo trajiste los 90 y de compararlo con los 90, que creo que es algo que está muy a la vista. Pero también pienso en la figura de Menem, que hasta hoy en día sigue teniendo mucho apoyo. ¿Por qué crees que pasa eso? Que a Milei también, yo siento que a Milei también le va a pasar, por más que el gobierno fracase, hay algo de la figura de Milei que genera algo que otras figuras no están generando. ¿Qué crees que es No, eso? en clave económica es muy concreto. Es igual que en la década de los 90. No sé si ustedes se acuerdan, son muy jóvenes. No, no existíamos. Pero bueno, Total, en 2003, cuando gana Néstor Kirchner, de hecho, Menem saca 25% Sí. en las elecciones. Es decir, no. Sale primero. Claro, sale primero. Yo sí, pero había hecho percha durante una década. ¿Y cómo puede ser esto? Que nos dejó en la crisis del 2001, además. Claro. O sea, era muy reciente. Claro, exactamente. País incendiado. Bueno, sin embargo, sacó ese valor. De nuevo, hay gente que lo reivindicaba por tal vez alguna cuestión ideológica, pero en términos materiales, yo lo cuento así hoy en la actualidad. Si vos ganás un hogar, gana 2, 3 millones de pesos, vive con eso, se gasta toda la plata, no Sí, tiene claro. capacidad de ahorro. Bien, pero- Bien, bueno. ¿Cómo vive? Vive 20% peor que hace un año, 2 años atrás, 2, 3 años atrás, supongamos. 20% peor. Compra 20% menos de cosas, paga 20% menos de escuela, no importa. Se ajustó en algo. En el promedio, en 20%. Ahora, otro hogar que gana 30 millones de pesos, vive con 3, supongamos, igual que el otro, ¿no? Hay un paquetito más, estoy así generalizando, pero vive con 3. Los 27 millones restantes compra dólares y desde que asumió Milei para hasta hoy, esa capacidad de ahorro se multiplicó. Claro. Vale el doble. Entonces hay razones materiales para que diga, che, me va bien. Y además Aunque puede... sea ficticio. Es Pero que para la ellos no es gente no se ficticio. preocupa. Cuando yo No, de claro. recién decía, gana elecciones o te garantiza en parte un buen desempeño electoral, es porque esto que empezamos a hablar del efecto de esta chica que se le caen las ventas, en la década de los 90 no tuvo efecto, ¿eh? No tuvo efecto. El problema fue el corralito, ¿eh? Claro. Tenías arriba de 20% de desocupación y el quilombo fue el corralito, también la desocupación. Pero vos ya en el 98 tenías una desocupación altísima y digamos, evidentemente se cocinaba una conflictividad social, pero el estallido se produjo por el fin de ese dólar De la barato. capacidad de ¿Se ahorro de la entiende? clase media. Sí, yo digo el fin del dólar barato, que tiene un montón de aristas. Una de ellas es que yo pueda irme a veranear afuera, sin juicio de valor, ¿eh? Porque al contrario, vos Obvio. escúchame. Pues no decís, no, me voy a Mar de Plata a gastar más plata porque quiero Sí, bancar a no, la gente de ahí. Bueno, somos tres boludos lo que hacemos tal vez eso. ¿Se entiende? Comprás el más caro. Claro. Yo hay discusiones a veces no doy porque... Pero a mí me parece razonable que algunas cosas uno las pueda pagar más caras, razonablemente más caras diría, para sostener el nivel de empleo de tu país. Sí, Obvio. no me parece mal. Bien. Claro. Imagínense, para el libertario le agarra una embolia Sí, sí, cerebral. Pero yo sigo sosteniendo que eso es así, en niveles razonables, con lo que dije al inicio. Pero me parece razonable porque tiene que ver con el modelo de país que vos querés hacer. Bien. Entonces, y quizás decir, bueno, estoy dispuesto un tiempo X. Parece Claro. razonable. Bien. Ahora, ¿cómo machás vos? Yo que venía pensando, ¿no? El otro día también escuchaba sobre las discusiones de la inflación y qué sé yo, y alguno recordaba un poco lo que pasaba, sobre todo en el 2023, pero bueno, última etapa en general del gobierno del Frente de Todos, que era esto de que la inflación se iba al recarajo, entonces después venían los aumentos de los salarios y los salarios aumentaban, no sé si al ritmo de la inflación, pero mucho más de lo que aumentan ahora. Entonces después los empresarios se daban vuelta y ese aumento de salario se lo aplicaban a sus precios y volvía a subir la inflación. Entonces decía, bueno, es un loop eterno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo frenas la inflación? Dejás de aumentar los salarios, que es un poco lo que hizo Milei. ¿Cómo se resuelve eso para bien? Para que la gente siga ganando poder adquisitivo, pero que el empresario no se dé vuelta y nos lo cobre de vuelta a nosotros. Bueno, hay algunas circunstancias que producen eso, ¿no? A ver, la Argentina necesitaba de correcciones de tipo macroeconómicas. Las Ok. necesitaba. Claro. En términos fiscales, cambiarias y monetarios. Las necesitaba, fin. Milei las hizo como hace las cosas.
rompiendo todo. Claro. ¿Sí? Entonces fue ahí y le recorta a los jubilados. ¿Había otra opción de hacer una corrección fiscal? Sí, de ¿Cómo? hecho. Bueno, fíjense, ahora discutimos. Vieron que se discute la cuestión de las retenciones. Ahora no estoy diciendo con esto que había que aumentar las retenciones, pero digo, son discusiones de financiamiento. Vos tenías otros, no sé, la famosa separata, podías, no sé, los directores de sociedades. Había otras fuentes de financiamiento y también correcciones de eficiencia en el Estado. No hacer mierda las cosas, Claro. insisto, pero correcciones de eficiencia. Bueno, vino Milei y rompió todo. Entonces va y le recorta a los jubilados. Les decía esto. Vieron que la discusión ahora de las retenciones, hace 10 días atrás era ¿cómo financiamos el aumento de los jubilados? Bueno, qué degenerado fiscal. Van y recortan y no explican cómo financian eso. Claro. Pero no, bueno, y no se lo preguntan. Este es el esquema Milei. Ahora, la Argentina, volviendo, necesitaba de esas correcciones. La forma es todo. Como Sí, las claro. hacías es muy importante. Porque, en general, diría, salvo alguno, pero la mayoría estábamos de acuerdo que había que hacer correcciones. De nuevo, si vos devaluás y hacés lo que hizo Milei, liberalizás absolutamente todos los precios, te pasa lo que te pasó. Entonces te comiste en 6 meses todo el efecto positivo de la devaluación, que ¿cuál es? Bueno, que me corrige las cuentas del sector externo. Bueno, listo, a junio no tenías más resuelto No, eso nada. y te empezó a comer los talones el gasto en dólares para energía. Bueno, mal hecho, mal hecho. Ahora, la Argentina necesita de sostener una inflación baja, bajar la inflación, sostener una inflación baja. En ese contexto, la discusión de los salarios ganándole la inflación es claramente, como en todo momento, lo que pasa es que con niveles de inflación muy altos terminás haciendo este esquema que vos decías, uno, el otro, una puja distributiva que no termina ganando ninguno en esos niveles de inflación tan elevados que tenías. Ahora, esto es importante porque vos necesitas recuperar un escenario de inflación baja que los salarios puedan ganarle la inflación. Parece una boludez o una verdad de perogrullo, pero la forma en que Milei pretende resolver u ordenar las variables monetarias, cambiarias y fiscales es a la inversa. Es decir, con el ancla sos vos, siempre decimos nosotros. Con el ancla hecho a base de tu salario. Bueno, ¿y así cuál es la gracia? Sí, está bien, la inflación me bajó a 1,6, sí, pero mi salario dio 0,8, maestro. Claro. ¿Cuál es la gracia? Bien, parece poco virtuoso. Entonces, las dos cosas hay que hacerlas. Me parece que en esto los países más desarrollados son creíbles en sus discusiones hacia los agentes económicos. Eso creo que tiene que el peronismo lo tiene que tener. Hay formas también, porque acá en la Argentina, ¿cómo es que te crean? No, que les aumente la tasa de rentabilidad. No. Vos tenés que marcar un rumbo y los agentes económicos tienen que estar convencidos que vos vas a aplicar ese rumbo. Claro. Vos jodés y yo te disciplino, por decirlo de Claro. manera Sí, sencilla. sí, sí. Eso es muy importante en la economía porque opera sobre las expectativas futuras. Y ahí es donde vos tenés que dar la discusión de que los salarios puedan ganarle la inflación y que el conjunto de la sociedad, con mucha resistencia, pero finalmente lo acepte. Claro. Sí. ¿Se entiende? Sí, Igual sí. vos recién hablabas de expectativas futuras, yo te pregunto por las expectativas previas. Digo, hay una idea de, bueno, si viene un gobierno peronista, no nos va a favorecer, o se va a ir el dólar a la mierda, vuelve la inflación, digo, todas estas ideas, digo, ¿cómo haces para anticipar a todos esos comerciantes o a esa gente con bastante poder que viene y entonces te empieza a apretar de un montón de lados? Digo, ¿cómo se hace con la especulación previa también? No sé, dicen. Bueno, si tuviese la respuesta para eso... ¿Qué sé yo? Tendría la solución. Yo la tiro. Sería candidato a presidente. No, sí, yo me estaría dedicando a dar conferencias a nivel global. Porque... No Bueno, pierdas pero digo, esperanza. ¿es un factor fuerte eso? No, o es muy importante. Si querés te la cambio. Digo, No, es muy importante, está muy bien y es como el meollo de la cuestión, ¿no? Es decir, a mí me parece, y nosotros en CEPA y yo trabajo en particular, para mostrar al conjunto de la sociedad, que incluye a los grandes empresarios,
que es mucho más interesante que ganen plata con los argentinos yéndoles bien. Claro. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero bueno, uno ve su comportamiento muchas veces y tiene que ver con un comportamiento muchas veces especulativo. Yo he sido y soy bastante crítico de la clase empresaria de nuestro país, la verdad. Ahora, no es menos cierto que en la historia reciente de nuestro país, bueno, finalmente cuando terminás especulando, y diría en términos concretos, yendo al dólar, y termina oficiando la devaluación y vos quedás bien parado. Hay una historia donde la clase empresaria de nuestro país se ha desenganchado del destino de los argentinos. A mí me gustaría poder volver a engancharlos, sin ingenuidades, porque en las discusiones que tenemos internamente, ¿vos qué hacés con varios de estos tipos que, bueno, tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la pata civil de la dictadura? ¿Qué hacemos? Qué pregunta, ¿no? Sí. Bueno, Qué buena pregunta, Mario. es una discusión para dar. ¿Qué haces con un galperín que todo el tiempo te corre con lo que acá la gilada, como no estudia nada, no sabe, pero te corre con lo que se llama dumping fiscal? Me voy a Uruguay. Sí. ¿Se entiende? Porque pago menos. Bueno, ya lo inventaron en Europa hace mucho, ¿viste? Claro. Y las discusiones son importantes en ese aspecto, pero obviamente el correlato de eso en Europa, los que hacen dumping fiscal, otros países lo llaman pigs, por cerdos. Ah, mira. Ajá. ¿Por qué no lo hacemos? Son Portugal, la P de Portugal, la S de España, La I debe ser la G Irlanda. de Grecia y la I de Irlanda. Claro, Ahí está. como la gente que hace eso. O sea, acá sería Uruguay, que Panamá, En España vos tenés, UP. UP. y en Irlanda, bueno, en los 4 Ups. países, pero sobre todo en España y Irlanda, tenés muchos incentivos a que vayan los capitales allí y, bueno, paguen muy poquito, no le pregunten nada. Claro. En serio, no, son Miren para allá. Son países de baja tributación, diríamos, dentro de lo que Occidente más o menos permite, ¿no? Pero medio jugando en el borde, pero en esa discusión, que si yo lo pienso en términos de historia económica, es una etapa que va contra los viejos Estado-nación. Es decir, Claro. si vos revisás, decís, a lo largo del tiempo, el corrimiento de la frontera fue, no te dejo hacer política fiscal, no te dejo hacer política cambiaria, no te dejo hacer política monetaria, ¿no? Es decir, voy condicionando, y la escala superior en esta etapa es eliminar los bancos centrales y que en todo caso uno opere con cripto. No estoy cuestionando las cripto, lo que estoy es contextualizando eso en el contexto de una discusión mucho más larga de la historia económica, no solo de la Argentina, sino a nivel global, donde hay un corrimiento del Estado. ¿Bien? Y bueno, el corrimiento del Estado hace ganadores y perdedores. Con esto no digo que todas las formas del Estado anden bien, ni que tengamos que tener estados ineficientes. No, no, no. De hecho, nosotros, Julia Estrada ha presentado proyectos de eficiencia, de normas de eficiencia para las empresas, con lo cual, somos promotores de esa cuestión. Ahora, no puedo negar esta realidad que les acabo de describir, ¿no? Claro. Estamos charlando con Hernán Lechzer, que es director del CEPA, y yo, la última para cerrar, es complicado lo que te voy a preguntar, igual. Mañana vuelve el peronismo. Con ¿Mañana? las cosas como... sí, mañana va a ¿A qué asumir... hora? asume ¿A qué hora? Baldini, gente. Sí, menos mal que no tenemos que ir para el paso. Sí, para no tengo. pelearnos. Sí, sí. ¡Epa! Gualdini, unidad. Mañana asume el peronismo. Con el país como está hoy, que digo, no sabemos qué nos quedará en el 27, pero como están las cosas hoy, ¿qué es lo primero o las dos primeras cosas de todo el quilombo que uno ve que hay, al menos económicamente? ¿Qué es lo primero que vos decís? No sé, pienso Néstor asumiendo y yendo a Entre Ríos a resolver el conflicto docente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente o un ministro de Economía que llegue y diga esto primero, antes que nada? Yo creo que hay que reorientar el modelo de país hacia un esquema de empleo y producción. Es medio genérico, pero me parece que el eje es ese. Es decir,
vos estás hoy con un esquema, un modelo de país que es carry dependiente, diría. Sí, totalmente. Me interesa. Bueno, hay que modificar eso. Es Claro. bastante, pueden decir una medida y no podés hacer una. No, Claro, son un miles. montón. Por eso digo la cuestión general. Y Mm. me parece que ahí hay un tema muy importante que en la Argentina, a mí me lo dijo hace un tiempo, fui a visitar una empresa que produce cerdos en Santa Fe, en Nelson, y el dueño me decía, hay que trabajar el agregado de valor. Acá, dice, algunos gringos son muy vagos, dice. Engordan el animal y lo venden, dice. Y hay que elaborar el agregado. Y hacía los cálculos, además de cómo, en la medida que vos hasta trozabas y vendías vos, bueno, se te multiplicaba el agregado de valor. Y decía, Ah, lo que hay decía que hacer Cristina eso. con el litio. Bueno, por ejemplo. lo discutimos mucho. Yo me acuerdo que lo discutí hasta con la gente de Fundar. Me acuerdo una vez en un Qué foro lindo. en la UNSAM. Porque ellos, su hipótesis, habían hecho un paper que decía a la Argentina no le daba para hacer batería. Imagínate, nosotros hacíamos batería. O sea, con Salvareza. O sea, Te puedo decir. me sentí un poco tocado. Pero a ver, le decíamos, no, pero si conocés la tecnología, ¿cuál es el sentido? Y además, no me voy a poner a desplayar, un día hablamos solo de litio porque me apasiona, pero vos podías escalar en la cadena sin necesidad de llegar a la batería, porque la batería es una discusión de dónde coloco la batería y cómo funciona el mercado, y en general está integrado verticalmente. Bueno, una serie de cuestiones que yo no le voy a poner las baterías de litio argentino a los autos chinos. Bien, quizás a los europeos. Puede ser, se los digo en serio, porque han venido la Unión Europea a discutir de la Argentina esa posibilidad. Pero supongamos el mercado latinoamericano. Ahora, fuera de eso, vos podías agregarle valor al carbonato de litio y convertirlo en una cosa que se llama material activo. Bien, que es como la primera etapa 100% industrial del escalado de valor del litio. Valía 3 veces más. Claro. Y tenías que poner una fábrica que te la financiaba. En general, todos los que hablamos tenían intenciones de financiarla. Y de hecho, nosotros acompañábamos un proyecto de agregado de valor que terminó presentándolo Julia Estrada, de hecho, que se los recomiendo. Es un proyecto muy, muy interesante que establece una cuota de procesamiento del litio aquí en la Argentina, en el marco de ese análisis que hice muy escuetamente, pero que permitía eso. Eso te permite más divisa, más laburo, más ingresos fiscales. De hecho, el ingreso fiscal lo podés jugar, es decir, lo podés perdonar ad referéndum de que vos escales en la cadena. Claro. Es decir, hay cosas para hacer, muchas. Ahora, perdón, dije que era la última, pero quiero profundizar en algo. ¿El peronismo está pensando en algo de eso o no? Pero no me quemé. Vamos ¿Puedes a un elegir? corte. Sí, el peronismo está pensando. Ok, me quedo tranquilo porque Está yo, viste. pensando Suficiente. en eso, Está pensando. Está pensando Ok, en eso. ok. Sí, sí. Yo les sugiero que traigan acá a los muñecos que se dedican a la política y ordenen ese quilombo. Te estamos intentando, En estaría bueno que economía vengan. Si nos hacemos dejan, más los fácil, traemos. No, estaría chicos. buenísimo que vengan, porque la gracia de este programa es que vengan los dirigentes, pero bueno, se ve que no quieren venir. Propuesta presentada por Hernán Lester, el cierre de listas nacional lo hacemos en vivo en EVA TV. Claro. Transmitimos el cierre de listas. Pero aparte, vestidos de boxeadores. Pero lo cierran acá, un microfonito cada uno y que se la banquen. Hernán Lester, muchas gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Un gusto. Otra, venís por el litio. Otra venís por el litio. Me Sí. encanta. ¡Vienen eso por el puedo- litio! Puedo hablar 24/7, me Y encanta. venís con litio, dejanos algo de regalo para que Totalmente. nosotros. Traerlo. Nos traen un regalo, qué sé yo. algo hecho con litio. ¿Y qué sé yo, Claro. para Se puede comer, revenderlo? chicos. No, pero- se No, puede, intercambiamos son un alfajor por alfajores, litio. Me Lo parece revendemos, igual. qué sé yo. Pueden tener acá un cosito para mostrar. Un alfajor, un litio y un caballo con un alfajor Me con gusta. Cuando me litio. inviten le voy a contar una anécdota Oh, respecto de no la cuentes. Me gusta la acceder idea. al litio, pero es para alquilar balcones. Me encanta. Carne para todos y litio para litio todos. para todos. Gracias, Hernán Lester. Otra. Muchas gracias. Un placer. Bueno, esto habrás visto que